Listo, entonces la idea es ir pasando por los ejercicios, ir viendo lo que se usa y etcétera, ¿cierto? Si esa es la idea o cómo. Sí. Ujú. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver la primera, a ver, el primer puntico. Bueno, El primer puntico nos dice, el primer puntico nos dice lo siguiente. Nos dice, nos dice, sea x1, x2, x3, x4, una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Defina la variable estadística de orden 3 menos estadística de orden 2 y calcule la probabilidad de que z sea menor que un quinto. sí. Bueno, listo. Entonces, recordemos quién es x3 y quién es x2. X3 es ordenado. Este es el mínimo. Entonces, tengo cuatro variables aleatorias. El mínimo se denota con x1. El segundo, el que le sigue, se denota con x2. ¿Sí? Sí. Y así hasta la cuarta estadística de orden. O sea, es como organizar las cuatro variables aleatorias en un orden. Ahí como vamos, ¿bien? Sí. Bien. Bueno, entonces la idea es encontrar cómo distribuye z, que z es la tercera estadística de orden menos la segunda estadística de orden. Entonces vamos a eso. Nosotros tenemos que una estadística de orden hay un teorema, déjenme lo cito. No sé qué libro esté manejando, tengo varios, pero vamos a darle uno que uno buenísimo, que sí, es el libro de Luis Rincón, un libro muy, muy bueno. Y pues bueno, veámoslo, qué es lo que nos dice el libro de Luis Rincón. Espérenme un segundo, ¿dónde es que está? Este librazo es muy bueno. Este. Bien, entonces nosotros tenemos que las estadísticas de orden un, tienen eh, una distribución característica, una distribución pues específica de ellas, y es la siguiente. Esto, entonces, bueno, las estadísticas de orden va el primero, el segundo hasta la enésima, de donde el primero es el mínimo, el segundo es el mínimo, quitando el mínimo, y así hasta el último, que pues será el máximo. Es ordenar las variables aleatorias de menor a mayor. Esa es la idea. Eh, bueno, entonces, lo que nosotros queremos es encontrar la función de distribución, como está acá, de la enésima variable, de la enésima estadística de orden. Eso es lo que nosotros queremos. Y acá tenemos esta proposición que nos ayuda a eso. Nos dice que la densidad de la iésima estadística de orden es n combinado i por la función de densidad, por la densidad acumulativa, por la distribución acumulativa, y a la menos 1 por 1 menos la función de distribución acumulativa de n menos i. ¿Dudas ahí o está claro? Sí, está claro. Sino que Eso sí. el profesor nos presentó varias fórmulas y también nos dio una para la conjunta. Entonces, Sí, señor, la conjunta va a ser ahorita necesaria. mm, sí, Porque, ¿qué pasa? La tercera estadística de orden y la segunda estadística de orden dependen, ¿no? Ellas dependen de. Entonces, sí, ahorita vamos a efectivamente tener que ver esa conjunta. La conjunta debe estar por acá. Vamos a ver si la encuentro, la conjunta. ¿Es esta? Sí. Entonces, dice, la función de distribución de la conjunta, de la distribución conjunta de las n estadísticas de orden, es n factorial por la densidad de cada una. Ese es, eh,
¿Cuál te dio el profe? Sí, el profe me dio, pero yo la busco. Ah, Z es igual a, bueno, démoslo así como menos 1, 1, multiplicado por x2, x3. N factorial sobre I menos 1 factorial por J menos I menos 1 factorial por N menos J factorial por la función densidad de probabilidad de U, por la función densidad de probabilidad de V, por la acumulada de U a la I menos 1, por la acumulada de V menos la acumulada de U a la J menos I menos 1, por I menos la acumulada de V a la N menos J. Dale, tómale una foto y me la envías por WhatsApp, ¿vale? Sí. Pero, ok. Ay, qué... Un segundito. Sí. Perfecto. Listo, listo. Bien, listo, entonces hagámoslo. Entonces, perfecto. Bueno, esa es la distribución conjunta de dos nomás. Está bien, está bien, está bien. Esto es bueno porque nos ahorra un tilín de cosas. Resulta que nosotros tenemos que la, la distribución de la resta, ¿cierto? Es esto, mire. Venga, yo también les rescato un teoremita acá. A ver, entonces, distribuciones conjuntas, ta, 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 ta. Pues es este, creo que es el mismo, sí. Sí. Sí, es el mismo, salvo que este ya está en combinatoria, acá está en factorial. Y ya le busco la resta, la distribución de la resta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, uno tiene que, la distribución de la suma y de la resta tiene que ver con la conjunta. Pues como ya tenemos acá la conjunta, podemos encontrar la distribución de la suma y de la resta. Voy a buscar acá control F. Ya. La suma distribuye de esta manera y eso depende de la distribución conjunta de las dos variables. La resta también, pues es, digamos, la suma de una positiva y una negativa, ¿no? Entonces es un caso particular de la suma. La resta se distribuye de esta manera y esa es la que nos pide a nosotros, porque nosotros tenemos la distribución de la segunda y la tercera estadística de orden respectivamente y queremos encontrar la distribución de la resta. ¿Es claro? Sí. Bien. Entonces vamos a hacer. Bueno, entonces pasemos al OpenBoard y empecemos con todo. Queremos queremos la distribución F de la segunda y de la tercera estadística de orden.
Eso es lo que queremos, evaluado en U y V. Pero nosotros tenemos que eso es igual a n factorial, en este caso es 4 factorial, sobre i menos j. Entonces, y recordar que es la primera, o sea, 2 menos 1, perdón. Y eso es 1 factorial, multiplicado por j menos i menos 1. Entonces, 3 menos 2 menos 1, o sea, 0 factorial. Multiplicado por n menos j, eso es 1 factorial. Multiplicado por la función de distribución de cada una de las variables, que pues eso es 1, porque es uniforme en 0, 1, o sea, eso es un 1. Multiplicada por la función de distribución acumulativa evaluada en U, que eso es U, por I menos 1, que eso es 1, por la resta entre V menos U, porque esas son las distribuciones acumulativas de una uniforme. J menos I es 1 menos 1, 0, o sea, esto a la 0, por 1 menos V a la N menos J, o sea, a la 1. Y ya, esa es la idea. Esa es la función de distribución de la función de distribución conjunta entre la estadística x2 y x3. No sé si haya dudas. Toda esa expresión tan compleja que se veía ahí, la uniforme es bien sencilla porque la uniforme tiene densidad 1. Entonces multiplicar por 1 queda todo intacto. Función de distribución acumulativa, la variable, o sea, la función de distribución acumulativa de una uniforme evaluada en un U es la misma U. ¿Listo? ¿Dudas ahí con esa expresión o está claro? Está claro. ¿Sí? Listo, esa es la Sí. idea, que esté súper, súper claro. Entonces, esto es igual a 4 factorial. Recordemos que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, y eso nos da 24. 1 factorial, 0 factorial, 1 factorial, 2 da 1. Acá tenemos U, V menos U a la 0, 1 por 1 menos V. Esa es la función de densidad de las dos variables de la estadística 2 y estadística 3. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Vamos a ver qué nos dice el teoremilla. Acá tenemos el teorema de la transformada de Jacobi, en particular el de la resta. O sea, el teorema de la transformada en general se llama el teorema de la transformada de Jacobi y usa el jacobiano como factor de la transformación. Pero nosotros necesitamos el de la resta. Entonces, mire, el de la resta se reduce a que esto es la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de XY evaluada en U más V, V por dB. Entonces, copiemos eso. Acá. Truco para que se lo aprenda. Cuando yo quiero la resta, entonces acá es suma. Cuando yo quiero la suma, y usted si quiere puede irse hacia arriba y ver la suma, es resta. Ah, bueno. Mire que acá es resta, ¿sí pilla? La Sí. distribución de la suma es resta. La multiplicación, o lo que se llama el producto de variables aleatorias, va a ser en ese factor, va a ser división. El producto de XY, división. Y adivine qué va a ser la división. El producto. Okay. El producto. Muy bien, fácil. Entonces ya usted se aprendió todo el teorema de Jacobi para las funciones básicas, lo que es suma, resta, multiplicación y división de variables aleatorias. ¿Ah? Es la inversa, la operación inversa. Bueno, eso es un truco que uno ya aprendió. Hay truquitos ahí sencillos. Bueno, bien, entonces nosotros queremos en este momento la diferencia, pues si nos sale un producto o otra cosa más adelante, pues ya sabemos atacar. Bien, de f de la conjunta de la resta. Entonces, a ver, como es la suma, entonces la función de distribución acumulativa de la resta, ¿sí? Sino que acá es la resta de 3 menos x, la resta de 2. Eso puede causarnos un lío. Y es que acá, bueno, simplemente acá nosotros queremos entonces la de x3, x2 y simplemente cambia el orden acá. Acá sería v y allá sería u. Acá entonces sería u menos v. Bueno, esto es 0. Mejor dicho acá,
Este sería V y este sería U. ¿Sí me entiende? Le alteramos el orden. ¿Por qué le alteramos ese orden? Porque Y resulta que eso, lo que necesitamos es la primera menos la segunda. Y acá teníamos al revés. Ahora sí tenemos la primera menos la segunda. Eso es importante de los teoremas. Y es que los teoremas son rígidos en sus hipótesis y hay que tener muy, muy claro esa parte. ¿Dudas o hasta ahí súper claro? eh, sí, de momento sí está claro. Perfecto. Entonces, de la primera a la segunda, entonces, evaluada en un V, ¿se acostumbra a anotar U o V? Déjame, miro rápidamente, en uno. Entonces, es la integral de menos infinito a infinito. Y como acá tengo U, y U es la resta, ¿esta resta es positiva o negativa? Miremos, la tercera estadística de orden menos la segunda estadística de orden. ¿Negativa o positiva? Eh, Más positiva. Positiva, bien. Entonces toca, este de menos infinito a infinito siempre se coloca es porque la densidad tiene cero, ¿sí? Y eso no lo vamos a tener en cuenta, tenemos que ser bien rígidos en los límites de integración cuando esto se cumple. Como nosotros vemos acá que esta resta es positiva, esa resta de dónde a dónde puede ir. Lo mínimo que puede tomar Es es que, 0. que es cuando las estadísticas de orden son iguales, ¿no? Y lo máximo que puede tomar, ¿qué es? 1. Muy bien, muy bien. Usted tiene muy buen dominio de esto, hermano, de la matemática y de todo eso. Bien. ¿Eres matemático o algo así, o ingeniero o algo así? Estudio estadística. Ah, eres estadístico, claro. O sea que este ejercicio estaba fácil. Vamos en todos los difíciles, ¿no? No, sino que yo para los ejercicios me bloqueo mucho, entonces No, se me tranquilo. dificulta. No me preocupen. Tranquilo. Mira, entonces, viene acá, 24V. Ah, bueno, nos dice que es la función de, o sea, la conjunta acá de x3, x2. Me dice si hay alguna duda. De la primera más la segunda, coma, la segunda con el diferencial de la segunda. ¿Sí o no? Sí, esa es la Bueno, fórmula de arriba, ¿cierto? sí, señor. Sí. Entonces, entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Eh, La integral de 0 a 1. ¿Quién es la función? Esta, ¿cierto? sí, Nos dice que acá va la segunda componente. Entonces quedaría 24 por v por 1 menos la primera componente. Pero nosotros tenemos, recordar que es u más v. O sea, acá quedaría de esta manera, por el de. Y este es v. No sé si ahí hay dudas o fue muy rápido. Toca evaluar esta función, pero ahora no en u, acá, sino en u más v. Por eso acá queda menos u menos v. Y cambias en eso nomás. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿cómo Bueno, otra vez. evaluaste? Sí. Ah, Dice acá que la formulita dice lo siguiente, voy a usar resaltador para que sea claro. Dice, coja este U, que es la primera componente, y métala acá. Nuestra primera componente es U más V, entonces la metimos acá, pero negativa porque dice que es resta. sí, Bueno, ahora, bueno. dice, coja la segunda componente y colóquela en la primera. Ujú. Nuestra segunda componente es V, entonces la colocamos igualita. Ah, Eso fue lo ok. que hicimos. ¿Dudas? No, sí, está claro. Y eso es lo que nos dice el teorema de Luis Rincón. Finalizando la sesión de hoy, yo te envío los libros de Luis Rincón que van a ser muy, muy buenos. A mí me Sí, encantan. por favor. Bueno, son muy, muy detalladitos, tienen la demostración del teorema de Jacobi. Bueno, listo, sigamos. Hasta ahí todo súper claro, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer vamos a hacer esa integral. Mm, mm, Esto es de B. Hay dos opciones de hacer esa integral.
O la hacemos, esa integral igual está sencilla, ¿no? Porque mira, es integral de 0 a 1 de 24 por v menos integral de 0 a 1, acá me faltó el de 24 v por u menos integral de 0 a 1 de 24 por v cuadrado. Entonces es una polinómica bien sencilla. 24 por v, 12v cuadrado, evaluado entre 0 y 1. Menos 24u por v, entonces ahí queda, el u es constante porque yo estoy integrando con respecto a... Sí, a v. Perfecto, bien. Entonces, quedaría, el u quedaría constante y quedaría lo mismo, 12v cuadrado. Menos, bueno, esto evaluado entre 0 y 1, pero evaluado en el v. El u queda, es una constante y solita. Y acá nos quedaría 8v cubo evaluado entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 12 menos u por 12 menos 8. O sea, nos quedaría 4 menos 12u. Veamos si tiene sentido. No tiene sentido. Espérame, miro una cosa. Debe haber por ahí un error. ¿Sí sabes por qué debe haber un error? ¿Por qué? Porque mira que la densidad es positiva. Y si nosotros acá le metemos el 1, nos queda un número negativo. Entonces debe haber un error. ¿Cómo lo vemos? Por Wolfram, ¿vale? Eso te va a ayudar mucho en cursos más Esta es inferencia, ¿sí? El curso que estás viendo de estadística. Sí. En cursos posteriores, regresión, multivariada, bueno, en fin, vas a requerir ver si el resultado te quedó bien o no. Entonces, una técnica es hacer la integral, es ver, por ejemplo, esto, que una densidad tiene que ser positiva y ahí eso no es positivo. Entonces, cometimos un error acá. Vamos a hacer la integral, a ver qué vemos. Entonces, la integral es de 0 a 1 de 24v por 1 menos u menos v factor de v. Y ya, esa es la integral que queremos. Entonces vamos a ver qué nos arroja Wolfram. 4 menos 12v. Entonces, como es 4 menos 12v, ahí debemos tener un error. 4 por 3, 12, 24, bien. Entonces la integral nos quedó bien, ¿cierto? Sí. Este no es el problema entonces, sino que es que en 0, ¿esto qué valor toma? 4. Bien, una densidad positiva. Pero en 1 toma negativo, entonces sí cometimos algún error. Vamos a revisarlo a ver qué error cometimos. Por eso es que estoy buscando mi celular para llamar. La conjunta es n factorial, o sea, 4 factorial, y menos j, o sea, 1 factorial, j menos i menos 1, 0 factorial, y n menos j, 1 factorial. Bien. O sea, esto nos quedó bien, o sea, 24. Bien. Nos dice, coja la función de densidad, esas son ambas funciones de densidad, son un 1. Coja la función de distribución acumulativa i menos 1. Entonces queda, y es eso. I menos 1. Efectivamente, esto nos quedó mal. Entonces, 24 es el primer término de los factoriales. Luego sigue la función de densidad uniforme, que es 1, 1. La función de distribución acumulativa, que es el mismo u. En este caso, a la i, que es 3 menos 1, 2. A ver. La resta de las dos. Entonces acá tiene sentido que sea u menos v. 24, a ver. 24
f de i. V solito, U menos V, porque U es más grande que V, bien. J menos I menos 1 sea la 0, eso no se tiene en cuenta. Y el que sí se tiene en cuenta es 1 menos el perímero, menos la función de distribución acumulativa evaluada en este. A la n menos j, o sea, así, 24v por 1 menos u. ¿Qué era? Tenemos creo que invertido, v por 1 menos u. Es que acá tenemos uno de más, tenemos un v de más. Pero es que este v sale de que se evalúa en esto. Entonces no entiendo, ven a ver otra vez, mira. Listo, esta es v por 1 menos u. Nos dice que lo evaluemos la primera en u más v. U menos v. Y nos dice que integremos en el límite de integración. Uy, una cosa, ya me fijé. Estos trucos son interesantes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un u dado, ¿cierto? Acá. Y si uno nota, y eso es lo que pasa, es que, a ver si es eso. A ver, u más v en v. Nosotros tenemos algo con este dominio, es que no cuadra. V tiene que ser menor que u más v. Y esto tiene que ser menor que 1. Si v vale 0, si v vale 1, yo tengo un u dado. O sea que este v no puede pasarse de 1. Y yo tengo ese u dado. Entonces, este v no puede ser más grande que 1 menos u. No puede ser más grande que 1 menos u. Vamos a ver si ahora sí nos da una auténtica. 1 menos u acá. Sí. Menos u. Menos 4 u menos 1 sobre 3. ¿Cómo comprobamos que eso es una auténtica función de distribución? Esta de acá que nos dio. ¿Sí entiendes por qué ahora cambié a 1 menos u? No. Bueno, veámoslo porque es que estos límites del teorema de Jacobi, el teorema de Jacobi es durito aplicarlo, el teorema de la transformación de Jacobi, la suma, la resta, entonces es durito, no es algo, es durito. ¿Qué pasa? Resulta que yo tengo que, como voy a evaluar la suma de u más v, ese u más v, como la voy a evaluar en una densidad, ese no tiene que superarme entre 0 y 1, no puede superarse. Y yo quiero ver a v. Este u ya lo tengo dado, porque de hecho ese u es el que yo tengo aquí, en esta parte, ese ya está dado. Y yo quiero ver cómo se mueve v. ¿V puede ser 0? Sí, cierto, porque u pues está entre 0 y 1. Pero v puede ser 1? No. No, porque quedaría 1 más v. Y eso quedaría mayor que 1. Entonces, el límite superior de v es 1 menos u, para que no supere este límite, que es lo que yo voy a evaluar dentro acá de la función distributiva. O sea, esta suma no puede superar el dominio de la distribución. ¿Sí entiendes? ¿Sí es claro ahora? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, corrigiendo ese límite, ahora nos tiene que dar, ¿cómo comprobamos que este señor de acá es una auténtica función de distribución, una distribución? ¿Qué características cumple una densidad? La densidad. Entre 0 y 1. Muy bien, entre 0 y... Bueno, no porque, por ejemplo, no es que una función de probabilidad sí es entre 0 y 1, pero una función de densidad no. Por ejemplo, la uniforme entre 0 y 1/2. Si X distribuye uniforme 0 a 1/2,
¿Cuál es la función de distribución de esto? Dos. 1 sobre... Ujú. Sí, dale. La fórmula. Bien. 1 sobre B menos A, ¿sí o no? Ajá, sí. 1 sobre 1/2. Y eso da 2, ¿sí o no? O sea, si un profesor le coloca, esa está buena, cuando sea profe voy a colocar ese punto en el parcial. Falso o verdadero. Falso o verdadero. Si, si F es una función de una distribución o una densidad, entonces ella va entre 0 y 1. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Contraejemplo. ¿Listo? Sí. Pero ¿qué pasa? La integral entre 0 y 1/2 de esta función de densidad, ¿cuánto da? A ver, Bueno, de x, digamos. Entonces acá 2x se evalúa entre 0 y 1/2, ¿sí o no? sí. ¿Cuánto da? Ok. Entonces, una función de densidad se caracteriza por dos cosas. Una función de probabilidad, sí, es diferente. Una función de densidad, una función de probabilidad. Una función de probabilidad sí tiene que ser entre 0 y 1, tiene que ser mayor o igual entre 0 y 1, tiene que ser sigma aditiva, o sea que la unión disyunta de eventos tiene que ser la suma de eventos, y lo otro es que la probabilidad del evento total es 1. Sin embargo, esa es una medida de probabilidad a las tres condiciones de Kolmogorov. Sin embargo, una función de densidad queda totalmente caracterizada con que integre 1 y sea mayor que 0. Solo esas dos condiciones, ¿vale? Entonces, lo que encontramos acá, menos 4, u menos 1 al cubo, tiene que integrar 1. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que ser mayor que 0. ¿Esto es mayor que 0? Sí. Muy bien, porque menos 4 es negativo y u menos 1 es negativo. Muy bien, es mayor que 0. Ahora vamos a ver, a integrarlo. 0 y 1 de menos 4 por u menos 1 al cubo con respecto a u. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos dio? 1. Luego es una auténtica función de densidad. ¿Es claro o hay dudas? Mira la tan bonita. Es esta. Sí. Sí, es claro. Y esa es la densidad. Entonces ahora sí comprobamos y corregimos por ese límite de integración. Que ahora sí, esta señora sí es la auténtica distribución de la resta. Luego f de x3 menos x2 evaluado en un u es igual a... Esto se ve muy feo. Pues yo no sé, a mí no me gusta esto porque digamos este menos confunde, ¿cierto? Entonces metemos ese menos, como esto es un cubo, el menos sí entra. Acuérdate que en el cuadrado el menos se pierde, pero en el cubo sí importa mucho. Entonces acá queda 1 menos 1. Entonces queda más bonito así, mira. 4 por 1 menos u al cubo con u entre 0 y 1. ¿Preguntas de ese punto? Pues está claro. ¿Qué pasó con el menos? Lo metí acá. Bueno. Ahora es menos 1 menos 1, no u menos 1. Ok. Sí. ¿Dudas? No. ¿Todo súper claro? Sí. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, venga, seguimos, mijo. Entonces, segundo, sea x1 hasta x de una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo 0 teta. Encuentre la condicional de x10, x1. Sino que no entendí una Dime, cosa. dime si- En la pregunta anterior, cuando preguntan la probabilidad de que z sea menor a un quinto, están hablando de
De la integral, sí. De hecho, no hicimos eso. Sí, Sí. evaluar de 0 a un quinto, de 4 por 1 menos u al cubo. Nos falta ese detallito. O sea, el ejercicio parecía súper cortico, pero tocaba hacer un pelín más. Sí, tienes toda la razón. Acá metámosle un quinto y ya. Esa probabilidad yo creería que es grande, pero no sé. Vamos a ver. 0,60, sí, como el 60%. Y es Bueno. 0,59. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue utilizar el sentido común. ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos que es una resta de un uniforme en las estadísticas de orden, pues más o menos la unidad se va a partir en 4. Luego la distancia de 0 a un quinto es muy cercana a la de 0 a un cuarto. De 0 a un cuarto es mucho más grande, por ahí, no sé, un 80%, es muy grande de que sea a un cuarto. Miremos eso y verás que es bien grandecita, 0,70, 0,80, no sé, menos 0,68. Entonces, que pues como un quinto es cercano, pues tiene que ser una probabilidad grande. O sea, si hubiera una probabilidad pequeña, me asusto, Sí. Bueno. ¿sí? Porque parte en 4 pedazos. Sí. Muy bien, eso sí es importante para ver si, porque como es muy fácil equivocarse, ¿no? En general, en las cosas matemáticas es muy fácil equivocarse, bueno, pues acá es más fácil. Listo, 0,59 por 59% aproximadamente. Sure. ¿Dudas? Ahora sí. Sí, todo claro. Todo súper claro, ¿sí o no? Sí. Pues hicimos el trabajo sucio, el trabajo fácil era ya la integral de 0 a un quinto. Bueno, listo, sigamos, ¿cierto? ¿Está chévere o no? Sí. Son Bueno, buenos esos vamos, ejercicios. dime. Son buenos esos ejercicios. Le ayudan a reforzar, por ejemplo, el teorema de Jacobi uno lo ve en probabilidad, entonces acá tú ya lo repasas, bueno, el teorema de Jacobi, ¿cómo es que era? Porque uno lo ve muy rápido en probabilidad, pues a mí me pasó, yo lo vi a toda en probabilidad, mientras que acá toca, es necesario, va a ser necesario para toda la carrera, para Sí. estadística espacial, estadística multivariada, el teorema de Jacobi es muy importante. Vale. Después va a aparecer algo mucho más potente que es la función generadora de momentos, que creo que este taller tiene sobre eso. Por ahí estuve viendo un momento. Eso es muy, muy importante también. Listo, sigamos. Entonces, segundo, x1 hasta x10, una muestra aleatoria con una distribución 0 teta. Encuentre la distribución condicional de x10 dado x1. Pregunta, ¿cómo se define esto? Función de distribución de xy, dado y igual a y, evaluada en un x dado, este es x pequeña, dado y. ¿Cómo se define eso? Dios mío, se me olvidó. Tranqui, entonces recordemos. Eso se define como la distribución condicional sobre la distribución marginal. ¿Vale? Okay. Igual que probabilidad condicional. Probabilidad de A o B es la probabilidad de los dos eventos, ¿cierto? Sobre la probabilidad del evento de abajo. ¿Sí ves que es lo mismo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que la probabilidad condicional de x10 dado x1, pero no nos dan un valor de x1, o sea, nos toca asumirlo como y. Evaluado en x, y es igual a la distribución conjunta de x10, x1 evaluado en un x, y sobre la función de distribución de x1 evaluado en y. ¿Dudas hasta ahí? La de abajo es que Juan, la del denominador. la densidad de x1. Bueno. Sí, qué pena ahí la letra. No, que no sé qué pasó con la tablet. Bueno, listo. Luego después la arreglo, mira a ver qué fue lo que pasó. Pero pues sí se está entendiendo, ¿cierto? Con este pizarrón. Sí. Sí. Si algo ven ahí, es que esto tiene más propiedades interesantes para que de pronto se vea como más claro. Bueno, entonces, bueno, eso es la función. Listo. Entonces nosotros vamos a hacerlo por pares. Vamos a encontrar primero la distribución conjunta de x, y, x1.
Entonces, con la definición que a usted le dio el profe, ¿sí? O la profe, qué pena, no sé, dice ahí en función. Entonces, porque es que no sé, está un poquito desconectado la universidad y no sé si está dictando un profe, una profe. Sí. ¿Quién está Ah, no, dictando ahorita? sino que pues yo estudio en la C de Medellín. Ah, son diferentes, sí. Sí. Ujú. No, ni idea. Ahí sí más perdido que... Bueno, entonces, mira, aquí tenemos lo siguiente. N factorial, ¿quién es N? 10, 10 factorial, ¿sí o no? sí. Sobre I menos 1. Entonces sería I menos 1. Sino que entonces aquí también hay que cambiarlos como en el ejercicio anterior. Sí, 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 pero no es muy difícil, mira. Simplemente el Y hace el papel de U y el X hace el papel de V. Ya, Bueno, eso es todo. Dale. La Y hace el papel de U. Espera, Y la X de V. Entonces, ¿cómo quedaría? pues sería 1 menos 1 factorial Ujú. por 10 menos 1 Era factorial. 8 factorial, ¿sí o no? Por 10 J menos... menos I es 9. Ajá, Menos 1, 8, ¿sí o no? sí. Dale, sigue. Eh, no que con esta fórmula... eh, mm, ¿Qué pasó? no, sino que yo tengo una fórmula con otras letras, entonces me No, no enredo. te preocupes, tranqui. O sea, yo tengo esta, mira. La que me mandó usted. Sino que aquí J sería... Sí, esa. J es... J es el más grande y es el más pequeño. pues sería 0, ¿no? 0 factorial. N menos J. Sí, señor, muy bien. Muy, muy bien. Distribución, decía 1 sobre teta, ¿sí o no? Sí. Por 1 sobre teta. Ujú. Por la acumulativa, que la acumulativa en U es Y, recordemos que sería Y sobre teta a la I menos 1, y es el pequeño, entonces a la 0. Sí. J es el grande, ¿no? Entonces, bueno, sigue. V es X, entonces sería X sobre teta menos Y sobre teta, todo elevado a la 8, porque es J menos I menos 1, Sí. por 1 menos V, que es X, entonces sería X sobre teta, todo elevado a la N menos J, o sea, 10 menos 10, o sea, 0. Súper bien, se va. Y nos queda eso. Entonces, eso si nosotros notamos es algo un poco sencillo. ¿Por qué? Porque 10 factorial sobre 8 factorial, 10 por 9. Entonces sería 90. Ujú. Sobre teta cuadrado multiplicado por saco factor 1 sobre teta a la 8 y queda x menos y a la 8. Entonces acá quedaría 90 sobre teta a la 10 multiplicado por x menos y a la 8. No sé si hay dudas. No. Súper clarito, ¿sí o no? Sí. Muy bien, muy, muy bien. Esa es la conjunta. Ah, pero la Ujú. marginal es 1 sobre teta. O sea, es muy sencillo. Entonces, la condicional, ¿quién es? Vamos a poner esta expresión y vamos a usarla allí abajo. Entonces, ¿quién es la condicional? Recordemos que la condicional es la conjunta sobre la marginal. La marginal es 1 sobre teta, ya. Entonces, esto quedaría. Bueno, no. Toca hallar la estadística de la marginal. La de la marginal es. El mínimo siempre es 1 menos la distribución acumulativa, o sea, 10 sobre teta,
y todo elevado a la n, o sea, a la 10. Esa es la diferencia. Y esa es la distribución condicional de la estadística 10 orden dado la estadística 1 orden tomando el valor y todo eso evaluado en x dado y. Esa es la función de distribución condicional de la decaésima estadística de orden dada la primera estadística de orden. Pregunta. ¿Me podría repetir, por favor, de dónde salió el denominador? Bueno, Uno. el denominador sale de que el mínimo, siempre f de x a la n. De hecho, qué pena. De hecho, acá es otra cosa. Un segundo. Esa es la función de distribución. Sale esto. La función de distribución acumulativa del mínimo es igual a 1 menos f de x a la n. Pero entonces faltaría dividirlo. Perdón, derivarlo, porque esta es la función de distribución acumulativa. Entonces quedaría 9, acá sí quedaría 10. La deriva interna es teta. 10 sobre teta. 1 menos y sobre teta a la 9. Ahora sí. No sé si ya ahora sí fue claro. Sale esto. Dime, Sino dime. que no me acuerdo bien del tema, entonces no sé, para buscarlo después, No se preocupe. Ya recordarme le bien. busco el libro y le muestro. Ah, bueno. Es que no sé qué dice el libro, creo que está acá, pero ¿qué dice el libro? Acá, ya. Es que está el libro. Entonces, ¿eso cómo es que se llama el tema? No, de hecho es esto. Es esto, deme un segundito. Este libro es muy bueno, mira. Describe lo de los jacobianos, el teorema de la transformación, todo eso. Muy, muy bueno. ¿Sí pilla? Sí. Es demasiado bonito ese libro. Déjame y yo lo que iba a buscar es el mínimo. Entonces acá, mínimo. Lo tiene tilde. No, esto es otra cosa. Estadísticas de orden. Ay, Dios santo, ¿qué fue lo que pasó? Estadísticas de orden, ¿dónde están, señoras? 271. Entonces acá está, por acá está. Order Statistics. Ok. Estadísticas de orden. Ok, perfecto. This is el mínimo. Necesitamos. Esa es la primera estadística de orden, el mínimo. Acá, mira, el mínimo, la función de densidad es n por f de x por 1 menos f de x a la n menos 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? N es 10 por la densidad que es y sobre teta, perdón, que es 1 sobre teta, por 1 menos la distribución acumulativa que es y sobre teta en toda la nube. Qué pena, esto sí es de acá, que este es el argumento de la función. Y esta sí es la densidad, lo que va de acá, lo que está encerrado, todo es la densidad. No sé si ahora sí fue más clarito. Sí. Listo, eso es lo que pide. Y eso está en términos de y, porque yo doy el y me queda una función de distribución en el x. ¿Dudas? No, Muy bien. pero, o sea, lo que está en verde es la fórmula de la condicional. De la condicional de la decaésima estadística de orden dada la primera estadística de orden, sí señor. Ah, bueno. No sé si hay preguntas. No, así está bien. ¿Listo? Entonces,
La conjunta sobre la marginal. Muy bien. Ujú. El ejercicio que sigue es muy bonito. Es porque es la distribución exponencial. No sé si ya viste procesos estocásticos o conoces algo sobre eso. No. Bueno, cuando veas procesos estocásticos o en algún momento te vas a cruzar sobre eso, uno utiliza la exponencial y se da cuenta que uno modela exponencial los tiempos. Las distribuciones tienen una característica, por ejemplo, la distribución normal. La distribución normal modela variables cuyo dominio son los números reales. ¿Sí? Sí. Si yo cojo ese cuadrado de los números reales, entonces eso lo puedo distribuir chi cuadrado. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un conteo, entonces eso distribuye Poisson. Si es infinita la muestra. Si es finita la muestra, entonces yo lo modelo como una binomial. Si es con conteo la muestra, entonces lo modelo como una hipergeométrica. Si yo lo que cuento son errores, entonces lo hago es con una geométrica. Si es con urnas, entonces lo modelo con una hipergeométrica. Si es un tiempo, lo modelo exponencial o gamma. Y eso lo vas a ir viendo en el transcurso de tu vida profesional y todo. Vas a ir viendo que los tiempos se modelan de forma gamma. No sé si hay preguntas hasta ahí. No. Muy interesante. Muy bien. Entonces, dale, lee ese ejercicio y vemos algo interesante ahí en ese ejercicio. La duración humana es un cierto tipo de componentes, una variable aleatoria con función inicial de probabilidad dada por ¿Y eso qué es? ¿Una variable qué? una variable que Esa es una función de densidad. Esa función de densidad es muy conocida. ¿Cómo se llama esa? exponencial. Exponencial. Muy bien. Por eso es un tiempo. Entonces, claro, un sistema está conformado por 3 de estos componentes, los cuales se forman de manera independiente. Primero, si los componentes funcionan en serie, usando el estadístico de orden adecuado, calcule la probabilidad de que la duración del sistema sea superior a 2 años. Entonces tenemos un sistema en serie, ¿no? Tenemos 3 máquinas. El tiempo de duración de la primera máquina es exponencial, de la segunda máquina también y de la tercera máquina también. Si se daña la primera, uso la segunda. Si se daña la segunda, uso la tercera. ¿Dudas de ese sistema? No. Súper claro, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces dice, si los componentes, usando el estadístico de orden adecuado, calcule la probabilidad de que la duración del sistema sea superior a 2 años. Si los componentes funcionan en paralelo, usando el estadístico de orden, calcule la probabilidad de que la duración del sistema sea superior a 2 años. Bien. En paralelo es que tienen que funcionar los 3, o sea que el mínimo sea mayor que 2 años, ¿cierto? Eso sí es sencillo, porque ¿qué diferencia tiene? Que en paralelo tienen que funcionar los 3, ¿sí? Los 3 sistemas para que llegue. Recordemos un circuito en paralelo. Acá lo alimento y tiene que pasar por las 3. Y si pasa las 3, tiene que pasar las 3 para llegar al bombillo. ¿Sí? Espera a ver, Sí. espera a ver, espera a ver, espera a ver. Y ahora en serie. Ese punto sí me causa un poquito de dudas. Lo pensamos más adelante, ¿vale? ¿Te parece? Vamos a seguir con los otros y lo Vale. pensamos más adelante. Bueno. Tienes que usar toda la teoría, ¿cierto?
Vamos a ver el quinto punto y ya regresamos a ese. Vamos a ver el quinto punto que está igual con lo del de la uniforme. Vamos a ver este. Ahorita nos vamos al tercero. Veamos otros, porque es que ese sí me deja pensando. Y la idea es hacer los que tengamos fijos primero y después con tiempo veo los que me dejan pensar. Entonces dice ahí, sea x1 hasta x9 una muestra aleatoria con distribución en el intervalo 0, 1. Si la mediana representa, pues, la mediana, ¿no? La quinta, en este caso sería la quinta estadística de orden, calcule que la quinta estadística de orden sea menor a 0.45. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la distribución de la enésima estadística de orden? Veámosla, recordémosla. De la yésima estadística de orden, ¿cuál es? Esta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a cogerla y vamos a aplicarla. Entonces, f de x5, ¿quién sería? N, ¿cuánto vale? 9, ¿sí o no? Sí. Y vale 5. Por 5, por f de x, que es 1, por x a la y menos 1, o sea, a la 4, por 1 menos x a la n menos i, o sea, 4 también. Y esa es la función de densidad. Nos pide la probabilidad de que esté entre 0,45 y etc. Bueno, entonces, acá nos quedaría 9 por 8 por 7 por 6 por este 5 por x a la 4 por 1 menos x a la 4. Entonces, 9 por 8 por 7 por 6 por 5, etcétera. Por eso, mejor dicho, esta es la densidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a 0.45? De que la mediana sea menor a 0.45. Va a ser la integral de 0 a 0.45 de esa cosa. Vamos a hacerla. ¿Dónde está Wolfram? Entonces, tenemos Wolfram, acá la integral. Entonces dice 9 por 8. ¿Es grande o pequeña? ¿Usted qué opina? Revisemos el punto. ¿Qué te dice tu intuición? Dice que es uniforme entre 0 y 1. La mediana es menor a 0,45. Intuitivamente la mediana, ¿en dónde será? Del intervalo 0 a 1. La mitad. La mitad, 0,5, ¿cierto? Y nos dice que es menor a 0,45. O sea que tiene que ser la probabilidad, uno intuiría que es menor a la mitad, ¿cierto? Ah, sí, sí. A menor al 50%, eso es lo que uno intuiría. Bueno, pues vamos a ver, esas cositas le ayudan a uno a ver si el punto quedó bien o no. ¿Se entiende eso? Eso le va a ser muy útil en un futuro. Bueno, x a la 4 por 1 menos x a la 4. Vamos a ver cuánto es integral. Es una integral algebraica. Y dio. ¿Qué pasó luego? Ah, esto tiene un du. Es un dx, o sea, no. Pues va a ser muy trivial la integral. Dio 9. ¿Puede dar 9? No. No puede dar 9, o sea, quedó mal. Tocaría revisar bien qué fue lo que pasó. Entonces tenemos que es 9 quintos por 5. Entonces, Lo que hay entre paréntesis es 1 menos qué. 1 menos x Ah, a la 9 menos y, o sea, menos 5, o sea, 4. A ver, 9 por 8 por 100.
9 por 8 por 7 por 6 por 5. Sí, por x a la 4. 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Por x a la 4. Por x a la 4. A ver, 5. 9 por 8 por 7 por 6 y acá hay un 5 por 5 por f de x, que es 1 por x a la 4 por 1 menos x a la 4. ¿Sí le ve algún lío o no? ¿Cuál es el lío? Porque da 9, pero no, la idea es que no de eso. ¿Será que hay que poner eso entre paréntesis? No sé. Vamos a copiarlo todo a ver que acá esto tiene mucha cosa. ¿Dónde está el combinatorio? Me miro a ver dónde está. Dame un segundito. Pero miramos dónde está el combinatorio. A ver. N combinado I. Ay, claro, porque es que el combinado es muy diferente al permutado. Ya, claro, ¿Qué me pasó? Hagamos esta integral. ¿Dónde estarán los combinatorios? Yo creo que el comando es combination, entre paréntesis, n y r. O sea, acá, venga a ver. 5 multiplicado por 9,5. Con Sí, es así. Ahora sí. Dios, muy bien. Era que estaba haciendo mal el combinado. Bien, muchas gracias, hermano. Sí, ahora sí. ¿Sí ves que dio menos de la mitad? ujú, sí, ¿Y tiene sentido o no? sí. Sí tiene mucho sentido, ¿no? Sí tiene mucho sentido. Entonces, ese sentido común lo ayuda a uno a ver si el ejercicio está bien o mal. Por lo que sus ejercicios de matemáticas son muy fácil, es muy fácil que uno se equivoque. Bueno, dudas frente a eso. No, en ese no. Bueno, ¿qué más? El sexto es de la exponencial traslapada, no sé si la distingues o si la hayas visto. Mira, esta distribución se llama la exponencial traslapada y es una exponencial, como su nombre lo dice, es traslapada en teta, o sea, en vez de empezar en cero, empieza en teta. Ok. Y nos dice que sea x1 hasta x tiene una muestra aleatoria con distribución de probabilidad exponencial traslapada del parámetro teta. Calcule la probabilidad de que el mínimo sea menor a 4/3 de teta. Entonces, la función de distribución acumulativa de esa variable aleatoria. Esto está muy grueso porque ya, esto está muy grueso. Espera un segundito. F de el mínimo, F mayúscula del mínimo, es igual a 1 menos F mayúscula. ¿Quién es F mayúscula de X? ¿Cómo se define F mayúscula de X? Me perdí. Tranquilo. Si yo tengo una función de densidad y quiero
quiero La una función. integral. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso era lo que. Integral de teta hasta x, porque empieza en teta. Sí, Esta empieza en teta, ¿no? Hasta x de exponencial de menos x menos teta. Con respecto a x. Muy bien. Entonces eso saco el e a la teta. Factor de. Cuando eso va a teta, eso tiende a 0, esto va para 1. Y el otro queda e a la menos x. ¿Sí o no? sí. Bueno, muy bien. Entonces, a la x o a la menos x. No, ahí está bien. Listo. Entonces, esa es la función de distribución acumulativa de la exponencial traslapada. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice el teorema? Me dice que la función del mínimo, pero eso sí está bien. Esperen un segundito, que es que no me convence algo. Deme un segundito a ver, que es que hay algo que no me convence. A ver, algo no me convence de eso. Abramos Wolf, ¿no? Algo no me convence de esa integral. A ver, la integral de teta, la integral desde teta, ¿dónde están las? Acá. Teta es como la t por acá. Desde teta hasta x de exponencial a la menos x menos teta con respecto a x, ¿sí o no? No, con respecto a t, y acá en vez de x es t, porque cambia, ¿no? Si no quedaría, pues, entonces queda 1 menos e a la teta menos x, ahora sí. Entonces esto es 1 menos e a la menos x menos teta, o a la teta menos x, como sale ahí. Sí. Listo, bien. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Ahora, nos dice que la función del... Ay, Dios santo, porque esto está copiando ya. Nos dice que la función, esa es la función acumulativa. O sea, la función del mínimo es eso elevado a la n, ¿sí o no? 1 menos eso elevado a la n. O sea, la función del mínimo es igual a 1 menos la función acumulativa a la n. O sea, e a la menos n, x menos teta. Mm, esa es la de la fórmula, ¿cierto? Sí, sí, esta es la del mínimo. Ah, Si es claro, hay dudas. eh, O sea, le quito el 1 que me quita acá sí. y queda este positivo y queda elevado a la n, o sea, el n que está acá. Sí, sí. Ahora me dice la probabilidad de que sea uno de 4/3 de teta. Veamos qué es eso. Entonces, es reemplazar esta función de distribución acumulativa efectivamente en 4/3 de teta. Lo que da e a la menos n, 4/3 de teta menos teta. Y eso queda 1/3 de teta, o sea, quedaría e a la menos n tercios de teta. No sé si hay dudas. Y esa es la respuesta. Lo evaluaste. Sí. Sí, lo evalué en 4/3 de teta. Ah, mira. La función de distribución acumulativa. Que recordemos que la función de distribución acumulativa es la probabilidad de que la estadística de orden sea menor o igual que x. Y pues x lo reemplacé por lo que decía ahí. Este x. Listo. ¿Dudas? Y si fuera a hacerse por la integral, Entonces tocaría, pero ese sería muy chistoso porque tocaría
derivar esto para hallar la densidad y luego integrarlo otra vez. Entonces tocaría. Sería No, como solo por, que a veces ¿sí? los profesores son muy cansones. ¿Los qué? Bueno, pues a veces los profesores son muy estrictos con eso. No, pero digamos que cuando veas probabilidad de x1 menor a un número, Sí. distribución acumulativa. De hecho, es la definición. O sea, prácticamente acá te están diciendo la función de distribución acumulativa evalúa en este señor. Vale. Porque esa es la definición de distribución acumulativa. ¿Dudas? No, Todo súper claro, ¿sí o no? sí. Bien. Listo. Entonces, si algo venga, miramos otros ejercicios. Todos están entendiendo hasta el momento, ¿sí o no? Sí. Son ejercicios fuertecitos, un tilín, ¿no? Bueno, si quiere que veamos algo de convergencias, pasemos a convergencias. ¿O Sí, quieres que hagamos otro de estadísticas de orden? me gustaría ver algunos de convergencia. Veamos convergencia. Entonces, esto es estadísticas de orden. Ujú. Si algo, como pasarlo a fondo, para que quede como así uniforme esta vaina. Listo. Listo, entonces ahí para que se entienda un tilín más. Entonces vamos a convergencia, ¿no? Entonces hay varios tipos de convergencia. Va a ser un resumen rápido de todos los tipos de convergencia. Un resumen que le va a servir mucho. Entonces, puntual. Que X converge puntualmente, que X sub n, que es una Ujú. familia de variables aleatorias, converge Ah, puntualmente a X, no señor. que, pues nosotros apenas vimos en probabilidad, en distribución y casi segura. Bueno, entonces esas. En probabilidad, que la probabilidad de que X sub n converja a X, esta probabilidad es 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un poquito más desglosado. Eso quiere decir que la probabilidad del conjunto de los omega, tales que X sub n de omega converge a X de omega, eso es igual a 1. Y se dice, en ese caso, se dice que X sub n converge en probabilidad a X. ¿Dudas de la definición de convergencia en probabilidad? Esa es la definición, ¿sí o no? Sí. Ujú. Bueno, bien. Eh... Mentiras, estás casi segura. Ah, Esta es la distribución casi segura. O casi siempre. Ahora, sí, si el límite, cuando n tiende a infinito, de esta probabilidad de que x sub n converge a x, y ese límite de esa probabilidad es 1, ahí sí se dice, en ese caso sí se dice que x sub n converge en probabilidad a x. Pero si esta probabilidad converge a eso. ¿Y cuál es la otra que vieron? Esta es casi segura, probabilidad y distribución, casi segura. ¿Cuál es la otra? distribución, probabilidad y casi segura. ¿Esas Distribución. tres? Sí, esas tres. Ah, bueno, en distribución es que el límite de la distribución converge. ¿Listo? Ujú. Y ahí vemos un teorema que se llama el teorema el teorema de, ¿cómo se llama ese teorema de Levi? Creo que sí es el teorema de Levi. ¿Qué dice el teorema de Levi? Que x sub n converge en distribución a x sí, solo sí. Su función característica de x sub n converge a la función característica de x. Si viste con generadora de momentos, lo mismo que la función generadora de momentos de x sub n converge a la función generadora de momentos de la variable de x. Si no estoy mal, ese es el teorema de Levi, pero te confirmo. Ah, ok. Sí, vimos es que la ley débil de los grandes números y la fuerte. Muy bien. ¿Qué dice la débil? La débil dice que converge en probabilidad, la fuerte dice que converge casi seguramente.
Y es muy importante, ¿no? Y el teorema de límite central que dice que toda distribución al infinito converge a una distribución normal. Bueno, muy bien, listo, bien, bien, eso está muy bien, hay un repasito. Por ejemplo, el primer punto es muy bonito, es un teorema, una aplicación de algo que se llama la cota superior de Chebyshev. Se llama así, la cota superior de Chebyshev. No sé si se acuerda de ese temita. Creería yo que la vieron, ¿sí? No, no me acuerdo. Entonces, la cota superior de Chebyshev dice lo siguiente. Dice, teorema de Chebyshev. Cota superior de Chebyshev. ¿Qué nos dice? Nos dice sea xn con esperanza mu finita y con varianza mu finita también. Necesitamos la esperanza y la varianza finita, ambas. Se tiene que la esperanza de x sub n menos mu, si yo digo que esto es mayor o igual que epsilon, y esto no es la esperanza, sino es la probabilidad, o sea, la probabilidad de que x sub n exceda mu por más de un epsilon, es menor o igual que la varianza de la variable aleatoria x sobre epsilon al cuadrado. Esa se llama la cota superior de Chebyshev. No sé si la conocías o es nueva. No la recuerdo. Bueno, esa es la cota superior de Chebyshev. Este es un ejemplo clásico de la cota superior de Chebyshev, de una probabilidad. Y lo que nosotros queremos es pues, demostrar efectivamente eso, o sea, demostrar que ¿qué queremos demostrar? Nosotros queremos demostrar que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de la distancia entre y sub n y sobre n menos alfa exceda un epsilon, eso va para cero cuando este señor tiene infinito. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tenemos esta probabilidad y lo que hacemos es que esta probabilidad está acotada superiormente por la varianza de la variable aleatoria, que es esta, y sub n sobre n, sobre epsilon al cuadrado. Pero esto, una probabilidad siempre es mayor o igual que cero, ¿sí o no? ¿Aló? Hola, sí. Bueno, la varianza, el n lo saca como n al cuadrado, ¿sí o no? Ahí está en el comedor. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y acá epsilon al cuadrado. Del colegio y está marcando el taller de colegio. Y entonces No, Denme un segundito, que me da un segundito. sí. ¿Aló? Hola. Listo, entonces sacamos este n, si es claro que sacamos este n al cuadrado, Sí, sí. por lo que es Por la varianza. propiedad. Muy bien. Ahora la varianza de y sub n, que es una binomial, es n por p por q, ¿sí o no? Sí. Se cancela el n, ¿cierto? Y se saca el límite. Límite acá y límite acá. Acá va un 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿En dónde? Acá va un 0. 0 menor o igual que esta límite de esta probabilidad. Ah, sí. Ahora, este límite cuando n tiene infinito, ¿para dónde va? P es constante, pues constante, epsilon es constante, y acá hay un denominador de n. ¿Esto para dónde va?
Se me olvidó eso. Un número que sea un numerito sobre n. Y si yo el límite lo tiendo a infinito, ¿A cero? No. a cero, muy bien. Como el límite inferior va a cero y el límite superior va a cero, por regla del emparedado, lo de la mitad, ¿para dónde va? Cero. Va a cero. Luego y sub n sobre n converge en probabilidad a. Por lo tanto, y sub n sobre n converge en probabilidad a alfa. ¿Dudas de eso? Es claro. Sí, es claro. Muy bien. El segundo es el mismo, pero quiero que tú lo hagas y me vayas dictando a ver si todo ha sido claro. Si hay dudas, pues me dices. El segundo es lo mismo, aplicar la regla de la cota superior de Chebyshev. Espérame un Gracias. segundo. Mm, ¿Cómo sería? Dale, te escucho, tranqui. Entonces, probabilidad es mayor que cero, ¿sí? ¿Probabilidad de quién? De y sub n menos mu, ¿sí o no? sí, Yo quiero y sub n y mu. Mayor o igual que epsilon. ¿Es menor o igual a quién? A la varianza, ¿cierto? Por epsilon al cuadrado. Esto va para cero. Esto cuando n tiene infinito va para dónde. cero. Luego este de la mitad va para dónde. A cero. Listo. ¿Dudas? No, Súper claro, ¿sí o no? sí. ¿Y qué otra? Esa es una desigualdad, o qué es eso, pues la cota La superior. desigual, la cota superior de Chebyshev. ¿Y qué otras desigualdades, pues, pueden ser No útiles? muchas, pero usted va a verlas ahorita. La de Chebyshev se usa mucho para convergencia de probabilidad. O sea, si le ponen un ejercicio de convergencia de probabilidad, regla de Chebyshev, eso es lo que le va a salir. Ah, Más adelante usted va a ver más. Va a ver, por ejemplo, el teorema más importante. Bueno, el teorema más importante de la inferencia, me parece, es el teorema de Lehmann-Scheffé y el teorema de Rao-Bladel. Sin embargo, hay una cota muy importante que también es un tema muy importante de la inferencia, que es la cota inferior de Kramer-Rao. Pero esa la va a ver más adelante. Pero no es para convergencia, sino para otra cosa. Para una ah, propiedad de estadísticos que se llama la eficiencia. Va a ver usted que se llama, que es un estadístico sesgado, eficiente, suficiente, completo, robusto, etcétera. Y para la eficiencia usted va a utilizar la cota inferior de Kramer-Rao y el teorema, el gran teorema, que es el teorema de Lehmann-Scheffé. Eso es una cosa muy importante. Bueno, ¿dudas? no, ¿Vamos bien? sí. Bueno, entonces, hay más cositas. Me digo a ver si hay una de momentos. CX1 variable tales que X de esto es una casi que gamma. ¿Qué pasa acá? Ahí la distribución límite. Bueno, no sé qué más quiera que veamos sobre esa de convergencia. Bueno, hay más cosas de convergencia, ya le muestro otras cosas. Este ejercicio está muy interesante. Por ejemplo, veamos este. Veamos este, a ver qué pasa. Sea X1 hasta X en una muestra aleatoria, uniforme 0 lambda, se tiene que n lambda menos x a la n muestre que zn converge en distribución y haya la distribución límite. Entonces, esa señora, ese es un ejemplo clásico. Venga, yo le muestro el ejercicio hecho porque no es tan trivial, no es fácil. Pero si lo tengo acá, déjenme mostrarle mi inferencia. Eso sí lo tengo acá. Acá.
A ver, ese sí es un ejemplo acá que tengo y me mostraré una cosa. Ujú. Ah, es este, ¿no? Muestra aleatoria, una distribución. La distribución límite, ¿sí? Entonces acá está la distribución límite. La distribución límite es algo que se llama una distribución degenerada. ¿Qué pasa? Que esta yo le estoy restando el máximo. O sea que no va a partir desde n y le estoy multiplicando por n. Entonces, esta va a ser un número, un 1 en 0 y el resto nada. Entonces, veamos por qué sucede eso. Veamos por qué sucede eso, ¿vale? Entonces, vamos a hallar primero la función de distribución acumulativa de x u n, evaluado en un 1, no sé. Eso es igual a qué? A u a la n, ¿sí o no? Perdón, u sobre lambda a la n. ¿Sí o no? Acumulado. Sí, de la Sí. enésima. Recordemos un teoremita que dice lo siguiente. Creo que debe estar acá en estas diapositivas para no irnos tan lejos. Control F máximo. Mariana, préstame tu celular. Entonces, venga, a ver, déjeme mostrarle lo siguiente. Por ejemplo, acá, este es el teorema, el gran teorema. El máximo, no sé si lo tenga acá, el máximo es esto. El mínimo es este y el máximo es este. Es simplemente la función de distribución acumulativa a la n. Bueno. Entonces, f de x a la n es simplemente x sobre lambda elevado a la n. ¿Sí o no? Porque Sí. x sobre lambda es la distribución acumulativa en una distribución uniforme. Bien. ¿Qué hago? Esto es 0 si x es menor a 0, menor o igual a 0. Si x es mayor a 0, menor o igual a lambda. Y 1 si x es mayor que lambda. ¿Sí o no? Esa es la... ¿Qué pasa con esto? Con un x más chiquito que lambda. ¿Esto tiende a dónde? Que es más chiquito que lambda. No es a 1. No, a 0. Porque, ¿qué pasa? Como x es menor que lambda, Ah, sí, sí, eso sí. implica que x menos lambda es menor a 1. Y como esto es una razón menor a 1, la teoría de sucesiones nos dice que ese señor a la n va a tender a 0. ¿Sí? ¿Y te acuerdas algo de sucesiones de que una razón menor a 1, la sucesión tiende a 0 y la serie converge? ¿Sí más o menos te acuerdas de eso? Sí. Eso. Bueno, listo. Bien, entonces, eso tiende a 0. Luego el límite de esa distribución va a ser ese. Va a ser 0 si x es menor o igual a 0 y 1 si x, perdón, si menor o igual a lambda, porque este también se convierte en 0, y 1 si x es mayor que lambda. Esa es la distribución. Como es una distribución discreta y en principio era una distribución continua, se dice que la distribución es degenerada. Mm. ¿Listo? La distribución límite es degenerada. O sea, no mantiene la naturaleza original de la distribución, porque en principio era una distribución continua, pero la distribución límite es discreta. Ujú. Bueno, eso es lo que se llama una distribución degenerada. Ahora, nosotros queremos la función de distribución de Zn. O sea, la función de distribución de Zn. Pero nosotros sabemos que f de Zn es f de n lambda menos xn, no sé, evaluado en un v.
Pero esto por definición es la probabilidad de que la variable aleatoria, o sea, n lambda menos n x a la n, sea menor o igual que ese numerito que está ahí. Pero yo quiero despejar x a la n, ¿no puedo hacer? Claro que lo puedo hacer de la siguiente manera. Esto es igual a la probabilidad de x a la n mayor o igual, porque paso este n allá, mayor o igual que v menos n sobre lambda sobre menos n. ¿Por qué mayor o igual? Porque cuando pasamos un negativo, eso se invierte. Sí. Listo. Entonces acá tendremos la probabilidad de x a la n mayor o igual que este señor. Y esto es igual simplemente a 1 menos 1 menos la probabilidad de x a la n menor o igual a esa cosa. O sea, v menos n lambda sobre menos n. Pero esta es la función de distribución de x. Esta es una técnica que usted se tiene que aprender porque la va a usar demasiado. O sea, ¿qué es lo que usted va a usar? Usted va a usar hallar la distribución acumulativa de una variable y hacer ese tipo de transformación para encontrar la variable original. Como si ya tiene la de x a la n, entonces simplemente quitarle 1 menos esa que está ahí. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos v. Entonces nos queda la función de distribución de zn evaluada en un v. Si nosotros vemos v toma el valor 0 para que eso quede 1 y esto quede 1 y esto quede 1. Entonces va a ser 0 si x es menor o igual que 0 y 1 si x es mayor o igual que 0. Si es menor que 0 y mayor o igual que 0. Eso, esta cosa es traslapar esto. Porque en sí es, ¿y por qué da en 0? Porque es la misma, pero ya no es en lambda, sino que yo la centro, por eso da en 0. ¿Dudas de esto o está claro? Y por eso también es degenerada, porque no, la original era continua, pero esta ya es discreta. Ah, sí, está claro. Súper claro, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces son las 3:30. Voy a colocarle pausa un momento a la grabación. Bueno.